Levantamos un clamor por libertad y salvación. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que al cielo se abran los, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al bien de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por libertad y salvación. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se abra los, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Adoramos el nombre del Santo. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. 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 Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Dios nos proporcionó la forma de agradecerle por todo lo que nos da, y es a través de las ofrendas y los diezmos. Dice la Biblia en Deuteronomio 16, 16 y 17, y ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Siento tu presencia,
razón de mi vivir. Tu presencia es todo para mí. Cuando siento tu presencia, siento que el cielo viene a la tierra. Todo es perfecto cuando te siento. Viene a mi alma un nuevo aliento. En tu presencia me postro y te adoro. No hay otro lugar donde quiero estar. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito. Un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos los que están ahí conectados, compartiendo esta nuestra reunión. Es la verdad muy gratificante encontrarnos para adorar, para alabar a Dios, pero también para abrir su palabra y saber que a través de ella surge para nosotros todas aquellas cosas que necesitamos para nuestras vidas. Así que espero que hoy también pueda ser bendecido con la palabra que vamos a compartir. Vamos a orar precisamente para que esta palabra sea de bendición. Señor, queremos darte gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Señor, sabemos que cada vez que la abrimos, Señor, allí están todos los tesoros escondidos que ella misma dice que están dispuestos y preparados para aquellos que puedan oírla, escucharla, atesorarla y ponerla en práctica. Te damos gracias y te pedimos que hoy sea de bendición todo lo que vamos a compartir, que enriquezca nuestras vidas y que también, Señor, tu presencia sea palpable en medio de cada uno de los que estamos compartiendo este tiempo. Lo hacemos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Muy bien, estamos hablando acerca de la presencia de Dios. Hablar de la presencia de Dios es algo que es mucho más importante y mucho más serio de lo que muchas veces nosotros mismos pensamos. No es algo que podamos hablar desde un punto de vista superficial ni tampoco intrascendente, sino es algo que tiene una importancia superlativa, porque ya hemos dicho y hemos comprobado en la palabra que Dios está, su presencia está de múltiples formas sobre nosotros, sobre la tierra, sobre la creación, sobre la humanidad. Y que también hay una presencia de Dios, dijimos en estos días pasados, que es una presencia personal, ¿no es cierto?, que quiere interactuar con cada uno de nosotros. Y a veces cuando nos volvemos incrédulos o no queremos acercarnos a Dios, nos perdemos la posibilidad de poder tener una relación íntima con Dios el Padre y una presencia de Él que solamente se experimenta de una sola manera, que es acercándonos a Él y dando algunos pasos que ahora queremos compartir. Así que miren, ahí en segunda de Crónicas 16:9 dice que los ojos de Dios recorren toda la tierra buscando a aquellos que tienen un corazón dispuesto para con Él. Así que Dios está, ¿sí? Sus ojos dice que recorren y buscan a aquellos que pueden tener una iniciativa, un corazón de búsqueda. Yo espero que en este día o en este tiempo el corazón de cada uno de ustedes sea un corazón de búsqueda de Dios.
¿sí? No importa si antes no hayas conocido nada, si no hayas leído nada de la Biblia, o si ya estás en la iglesia y tenés mucho ya de Biblia en tu vida. Lo importante es la disponibilidad que tengamos de nuestro corazón de poder hacer ese lugar para que la presencia de Dios habite allí. Miren, desde el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, ya en el capítulo 3, ya vemos la presencia de Dios. Fíjense que allí Adán y Eva dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer, es decir, Adán y Eva, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Quiere decir que allí en la creación se ve de una manera muy especial, muy particular la presencia de Dios allí en ese huerto, de tal manera que interactuaba con Adán y Eva. Sucedió que evidentemente, como ellos fallaron, desobedecieron, esa presencia se cortó. Por eso este relato que acabo de leer, que es el capítulo 3, versículo 8, habla que la presencia, que Adán y Eva se escondieron detrás de los árboles de la presencia de Dios. Ahí habla de un Dios que estaba presente. A partir de ese momento y a través de esa desobediencia y el pecado de Adán y Eva, ellos fueron expulsados de la presencia de Dios y fue cortado la presencia de Dios de su vida. Eso también nos hace ver que la presencia de Dios también, por causa del pecado, de la desobediencia, se separa, ¿está bien? Pero cuando eso cambia, la presencia de Dios nuevamente se hace real, se hace palpable, ¿sí? Así que está claro acá que la presencia de Dios era real y concreta allí en el primer libro de la Biblia. Y así sucesivamente en toda la Biblia nos habla de la presencia de Dios. Más adelante, ya en la vida de Abraham, en el capítulo 12, de Génesis, ahí vemos cómo Dios se presenta también a Abraham, lo habla, lo llama, ¿sí? Y su presencia empieza a estar con él guiándolo. Si no era por la presencia, Abraham no hubiese salido ni hubiese ido a ningún lado, pero es Dios quien le habla y lo lleva. Lo mismo luego con Isaac, con Jacob, con Moisés, con José, con los profetas. Es decir, que la presencia de Dios siempre ha tenido la disponibilidad de venir y de estar y de interactuar con el hombre y con la mujer. Pero también sabemos que a lo largo de la historia, lo mismo que sucedió allí en el Génesis con la desobediencia de Adán y Eva, es lo que ha seguido sucesivamente sucediendo, valga la redundancia, hasta el día de hoy. Sí, porque hasta el día de hoy hay mucha desobediencia. Cuando la palabra del Señor nos enseña algo, resulta que las culturas modernas, las filosofías modernas, la política moderna, dicen este libro ya no sirve, ya es antiguo, eso no tiene valor. Sin embargo, realmente lo que dice en este libro es lo que sostiene la humanidad. Son los valores que sostienen al ser humano, a la familia, a las sociedades, pero sin embargo no se quiere llegar allí. Por lo tanto, es difícil la presencia de Dios en esa circunstancia. Pero ahí el factor determinante para que la presencia de Dios se corte siempre es la desobediencia, la incredulidad, el pecado, ¿sí? El tener en poco y en menos a Dios el Creador. Pero evidentemente no es así para todos, ¿verdad? Ya dijimos hace poco que la Biblia nos insta a buscar permanentemente a Dios. Si lo buscamos, lo vamos a hallar y su presencia va a estar allí. En Deuteronomio 4:9 dice: «Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, siempre que lo busques de todo corazón y con toda tu alma». Aquí ya hay algunos elementos muy importantes. Algunas claves, ¿no es cierto? Esto sucedía ahí en Deuteronomio en un tiempo donde el pueblo de Dios se había ido, se los habían llevado a otros pueblos donde practicaban cierto paganismo, cierta idolatría, otros dioses que no eran el Dios verdadero, que no eran el Dios creador, no eran el Dios del pueblo, ¿no es cierto?, de Israel. Entonces, en medio de esos pueblos que se hacían imágenes de madera y de yeso y demás,
es donde Dios les dice que si aún estando en ese contexto tan difícil de incredulidad y de corrupción, pero si aún estando ahí, en ese contexto, ellos buscan a Dios, buscan al Dios verdadero, buscan al Dios creador, lo hallarán. Siempre que lo busquen con todo su corazón y con toda su alma. Y ahí tenemos una clave muy importante. No importa la situación que estemos pasando, ni siquiera importa el pueblo en el cual vivimos, el país en el cual vivimos. Hay países que están en una situación de corrupción más fuerte que otros, ¿sí? En una situación de injusticia social más que otros, pero de alguna manera lo que acá nos enseña es que no importa dónde nos encontremos, en qué situación y en qué país nos encontremos y cómo sean las circunstancias. Lo que importa es que tengamos un corazón que busque a Dios y que nuestra alma ¿sí? también se disponga a buscar a Dios. Si eso sucede, pues entonces hallaremos a Dios, no importa que alrededor estén pasando cosas que no sean del agrado de Dios, pero ahí sí, a los que buscan a Dios de todo corazón, Dios se va a hacer presente. Así que estas cosas sucedían en el Antiguo Testamento y saben que la pregunta sería hoy, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacer hoy en día para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas? Esa presencia que sabemos que nos va a dar un enfoque distinto, ¿sí? de la vida. Miren, muchas veces tenemos una idea muy vaga, muy errada de lo que es la presencia de Dios. A veces, bueno, buscar a Dios no tiene nada que ver con experiencias míticas, ¿no? Sino tiene que ver con una búsqueda sencilla y práctica. Muchas veces hemos tratado de encasillar la búsqueda de Dios, la intimidad de Dios en cosas que son externas, en expresiones externas. Y yo no digo que eso esté mal, lo que digo es que tenemos que volver un paso atrás y saber que para entrar, experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que empezar por cosas que son sencillas y prácticas, porque así Dios nos hizo las cosas, sencilla y práctica. Por eso envió a su Hijo, para que Él ocupe nuestro lugar y nosotros podamos llegar a obtener la presencia, la guía de Dios en nuestras vidas de una manera sencilla, donde no hay que buscar, ni hay que pagar, ni nada que se le parezca, ¿sí? Sino que la presencia de Dios se hace presente en nosotros de maneras muy, muy sencillas, porque Dios busca corazones sencillos, corazones humildes, que se vuelvan a Él, ya lo decía David, ¿no? Un corazón contrito y humillado, esos son los que Dios no desprecia, y ahí Dios viene a ser morada y a habitar. Así que no se trata de hacer grandes cosas para buscar a Dios, sino que se trata de hacer pequeñas cosas, pero que tienen un orden, lo cual nos van a permitir experimentar y sentir la presencia de Dios. Ahí Jesús mismo en Juan 14:9 decía, el que me ve a mí ve al Padre, ¿sí? ¿Qué más sencillo que eso? ¿Sí? A Jesús hoy nosotros no lo vemos porque Él ya hizo su obra y partió y está sentado a la diestra de Dios. Pero en aquel tiempo aquellos que lo veían, cientos de personas que lograron estar cerca y ver a Jesús, Él les decía algo muy sencillo, parecía casi increíble, se podría decir, ¿no? Que Él puede decir, el que me ve a mí, ve al Padre, ¿sí? Porque en realidad Él era reflejo del Padre, ¿no? Esencia y reflejo de Dios. Y estuvo aquí, habitó entre nosotros. Y aquí es donde yo quiero compartir algunos puntos importantes de cómo hacer para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, que la presencia de Dios esté en tu vida y comience un proceso donde puedas experimentar
que Dios es tan real y su presencia puede estar, ¿sí? Así que no voy a hablarte hoy de intimidad, no voy a hablarte de adoración profunda, y no digo que eso esté mal, sino que voy a hablarte de algunos otros aspectos que son esenciales, sencillos y prácticos, que serían el comienzo. Son algunos pasos que son el comienzo para experimentar y disfrutar y sentir la presencia de Dios en tu vida. Digamos que serían el ABC de la presencia de Dios en la vida de aquellos que practican esto, ¿sí? Así que hoy que se habla tanto de protocolos, bueno, podríamos decir, vamos a hablar de algunos pequeños protocolos, ¿sí?, que son los que nos permiten disfrutar y experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo primero, quizás puedas tomar nota. Si quieren tomar nota, puedes tomar nota, y siempre es bueno eso. Primer punto: para que la presencia de Dios esté en tu vida, debes determinar conocerlo, ¿sí? Debes querer conocerlo, debes tener un anhelo, una inquietud, ¿sí?, de conocerlo, una disposición de tu corazón y de tu voluntad para conocerlo, porque si no hay eso, evidentemente no habrá un acercamiento, ¿verdad? Entonces, el primer punto, repito, es para que la presencia de Dios esté en tu vida, ¿sí?, debes tener un querer conocerlo, una disposición, un anhelo, ¿sí? Debes determinar en tu corazón, en tu voluntad, en tus sentimientos, en tu razonamiento, determinar que querés saber algo de Dios, de ese Dios que quizás ha estado oculto, ese Dios que quizás nunca prestaste atención, ese Dios que quizás dijiste, como me pasó un día a mí: yo no creo en Dios, pero sin embargo en un momento determinado de mi vida tuve que decir: voy a probar con Dios, y así lo hice. Pero hubo una iniciativa de mi corazón, aparte de una necesidad. Primer punto. Segundo punto: debes entrar por la puerta correcta. No se puede conocer a Dios por un montón de formas que están ahí ofrecidas por todos lados. No se entra a Dios por puertas erróneas. La única puerta que nos lleva al conocimiento de Dios y a la posibilidad de que Dios comience a estar presente en tu vida se llama Jesucristo. Esa es la puerta correcta. En Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es decir, Jesús mismo hace una metáfora de que no hay muchas puertas, no hay muchas formas, no hay muchos caminos para poder conocer a Dios y experimentar su presencia. Hay uno solo, y esa puerta se llama Jesucristo, ¿sí? Así que Él es la puerta de entrada para la salvación y para el trono, para llegar a conocer a Dios, ¿sí? Luego ahí en Juan 14:6 dice que Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Nuevamente otra revelación de Jesucristo que dice: no hay otra forma, no hay otro camino, yo solo soy el camino, yo solamente soy, no hay muchos otros caminos, no hay otras verdades, ¿sí? ¿Está bien? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y para dirigirnos a la presencia del Padre. Entonces, en este segundo punto, estamos diciendo que debemos entrar siempre buscando conocer la obra de Cristo, ¿sí?, y reconocer la obra de Cristo, ¿sí?, para poder y reconocer quién fue Cristo. No solo el Cristo histórico, ¿sí?, sino el Cristo que vino a hacer una obra que va más allá del recuerdo histórico, sino una obra que trasciende por todos los tiempos hasta que llegue el fin. En tercer lugar, o el tercer paso, es aceptarlo a Jesucristo en tu corazón. ¿Sí? No es solamente reconocer que Él es el único camino, sino tener un encuentro personal donde abras tu mente, tu corazón y tu voluntad y aceptes que Jesús es el Hijo de Dios y lo traigas a vivir a tu corazón. Apocalipsis 3:20, un versículo muy conocido: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿sí? Yo con él y él conmigo. Está hablando aquí también de
de ese abrir nuestro ser interior, nuestro corazón, ¿sí? Para que pueda Jesús realmente venir a ser morada en nosotros. Entonces, este tercer paso es fundamental. Sin estos pasos no podremos nosotros nunca experimentar. Nadie sobre la tierra podrá experimentar jamás la presencia de Dios, la voz de Dios, la guía de Dios, la bendición de Dios sobre su vida si estos pasos elementales, prácticos, sencillos, ¿sí? El ABC no están dados. Estos son los 3 primeros pasos, ¿sí? Que ya nos dejan estar más listos para experimentar la presencia del Dios de la gloria en nuestras vidas. Una vez que Jesús ya está en el corazón, el Espíritu Santo comienza a guiar tu vida, comienza a enseñarte, comienza a traerte las revelaciones de quién es Dios, ¿sí? Y cómo obra Dios. Pero aún así, algunos ya conocen a Dios, ya han aceptado a Dios en su corazón. Entonces, el cuarto paso, ¿sí? El tercero, dijimos, es aceptar a Jesús en el corazón, y eso ya nos habilita para la presencia del Padre, para la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin esos pasos es imposible, por más que hagas lo que hagas o busques lo que busques, si no están esos pasos dados, no puede haber presencia de Dios. Pero si esos pasos ya están, aún así, lo cuarto que queremos decir, el cuarto punto es que si aún estando Cristo ya en tu corazón, habiendo aceptado, ¿sí? Has cometido pecado, has cometido errores, todos los cometemos, ¿verdad? Pero como la Biblia enseña, te acercás, pedís perdón a Dios, ¿sí? Dios restaura su presencia en tu vida. Eso también está en todo el contexto de la Biblia. Por supuesto que Pablo nos enseña que no se trata de pecar deliberadamente, sino se trata de reconocer si hemos cometido un error, un pecado, ¿sí? Entonces volvernos a Dios, pedir perdón en el nombre de Jesús, y entonces la presencia de Dios se vuelve otra vez a estar, a instalar, a manifestar en la vida de aquellos que ya creen, ¿sí? Ahí en Marcos 11:24 dice: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá, ¿sí? Así que aún esta situación de poder estar bien delante de Dios, hay que pedirla en el nombre de Jesús, hay que arrepentirse, y entonces la presencia de Dios otra vez se instala en tu vida. Porque recuerdan lo que dijimos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando había desobediencia, la presencia de Dios se alejaba, pero cuando había otra vez arrepentimiento, se restituía otra vez la presencia de Dios en sus vidas. Y en quinto lugar, cada vez que seas perdonado, cada vez que seas restaurado, entonces nunca te olvides de dar gracias a Dios con alabanzas. Alabar a Dios. La alabanza es algo precioso que Dios nos ha dejado y nos pide, ¿no es cierto? Porque es la única manera que tenemos de reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, es dándole alabanza y adoración solamente a Él. Entonces, la alabanza es muy importante, porque una vez que fuimos salvados o restituidos de nuestro pecado, de nuestra caída, entonces tenemos que ser agradecidos a quien nos restituye y quien vuelve a tener presencia en nuestra vida para dirigirnos, para bendecirnos, para tener misericordia, para guiarnos, para protegernos, ¿sí? Esa presencia que necesitamos cuando volvemos a ser restaurados, entonces tenemos que agradecer a Dios con alabanza, ¿sí? Entonces Dios se agrada de aquel que le alaba, porque es como adorar a Dios es ponerlos en primer lugar a Él, ¿sí? Y entonces su presencia se vuelve a manifestar con una intensidad tan linda. El Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Precioso este salmo de David, alguien que también había fallado, pero era agradecido. Cuando fue restituido, no hacía otra cosa que agradecer y alabar y adorar a Dios, ¿sí? Con cánticos y demás. Entonces, la alabanza también se constituye en un factor muy importante para retener y para disfrutar la presencia de Dios en nuestras vidas. Como dije antes, muchas veces creemos que la presencia de Dios es algo mítico, algo que aparece, algo que es por una cuestión externa. Y si bien todo eso es bueno hacerlo, evidentemente estamos hablando acá de 5 pasos que son muy sencillos, muy reales, pero muy bíblicos, ¿sí? Y esos pasos son los que nos permiten experimentar a un Dios real, un Dios que no solo está en el contexto que nos movemos, sino un Dios que lo vas a sentir dentro de tu corazón, un Dios el cual vas a sentir que habla a tus pensamientos, que la voz de Él llega a tus pensamientos, que un Dios que vas a sentirlo cuando experimentes paz. Mirá, cuando hay paz en tu corazón es porque hay presencia de Dios. Cuando hay alabanza y adoración que surge desde adentro, una alabanza genuina, una adoración genuina, ahí hay presencia de Dios. Cuando te sentís con gozo, hay gozo en tu vida, ahí eso es presencia de Dios. Presencia de Dios no es solo un grito, no es solamente un baile. Presencia de Dios no es solamente el fuego. Presencia de Dios, sobre todas las cosas, es esa presencia íntima que habla a tus sentimientos, que habla a tus pensamientos, que guía tu vida, que escuchás ese susurro, esa voz, esa guía de Dios que te permite llevar tu vida en orden y en victoria. Es esa asistencia que Dios hace cuando estás agotado, o cuando estás agobiado, o cuando estás angustiado, y llega esa tranquilidad, esa calma, esa paz a tu vida. Eso es presencia de Dios también, ¿sí? Por eso decía que muchas veces solamente concebimos la presencia de Dios en cosas externas, pero la presencia de Dios y más la presencia personal, íntima en tu vida, es aquella que va a hablarte de tal manera que te va a permitir estar en paz, tranquilo, confiado, y entonces eso es la presencia de Dios obrando desde tu ser interior hacia afuera, ¿sí? El salmo, quiero leerte un salmo que a mí me encanta, que alguna vez lo hice canción hace muchos años. Es el Salmo 63, que dice así, salmo precioso, ¿sí? Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, entonces mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Vieron? Primero, la presencia de Dios en tu ser interior. La presencia de Dios que toque tu alma, que toque tu corazón, que toque tu sentimiento, que toque tu intelecto. La presencia de Dios desde allí luego sale y se torna en una alabanza externa que luego puede tener como esta forma, como la dice David, ¿no? De madrugada, ¿sí? Adorando y alabando al Señor. Mi carne, todo mi ser te anhela todo el tiempo, aunque esté en tierra seca y árida, no importa, o no haya agua, yo también disfruto de tu presencia, ¿sí? Y habla allí también de la alabanza a Dios y de la búsqueda de Dios a través de la alabanza, ¿sí? Con labios de júbilo te alabará mi boca. Ya estamos en una expresión externa, pero primero la experiencia de la presencia de Dios es interna. Es ese Dios que quiere llegar a tu vida, que quiere
cancelar lo que haya que cancelar, habilitar lo que haya que habilitar, ¿sí? Restaurar lo que haya que restaurar, cambiar la forma de vida, darte paz, darte gozo, y entonces ahí estás experimentando la presencia de Dios. Y Él mismo te va a hablar casi a veces con voz audible, porque vas a sentir en tu intelecto cómo Dios te va hablando, y aun cuando abras la palabra de Dios y leas algo, esa inspiración que llega, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, también va a estar allí dándote la comprensión, la sabiduría y hablándote permanentemente para edificar tu vida cada vez más y más. Y eso es la presencia de Dios más importante. De nada vale que yo pueda danzar y hacer un montón de cosas si la presencia de Dios no está en mi corazón, en mi alma, en mi intelecto, en todo mi ser interno. Amén. Así que la presencia de Dios comienza con estos sencillos pasos. Los repasamos para que, si no los anotaste, lo tengas en cuenta. Primero, querer y desear y anhelar la presencia de Dios. Segundo, reconocer que Jesús es la puerta, es el medio para llegar a la presencia de Dios Padre. Tercero, aceptar a Jesús en tu corazón. Muchos lo han hecho y otros lo pueden llegar a hacer, ¿sí? Porque es un paso fundamental. Si no, no se puede experimentar la presencia de Dios. Cuarto, arrepentirte, si has fallado o has pecado, para que la presencia de Dios, si se había alejado, se vuelva a acercar a tu vida. Quinto, ser agradecido a Dios y alabarlo, ¿sí? Y adorarlo, ¿sí? Y entonces ya estás listo para experimentar la presencia de Dios en tu vida. Vieron que no era tan difícil. Les dije que eran pasos sencillos pero indispensables. Son pasos que salen de la palabra. Después de eso vamos a hablar de otras cosas que también vienen con una intimidad y con otras experiencias que podemos tener de la presencia de Dios. Pero sin estos pasos, evidentemente, no podremos disfrutar ni comprobar la presencia de Dios. Pero qué precioso es saber, sentir, experimentar esa presencia de Dios en todo momento, en momentos buenos de alegría y de gozo, y en momentos malos de tristeza o de errores. Pero cuando Dios se presenta para bendecir, para sanar, para curar, ¿sí? Y para restaurar y para enviarnos adelante con toda su bendición. Así que espero que Dios te haya bendecido con esta palabra. Nos encontramos pronto y vamos a pedirle a Dios que selle esta palabra en tu vida, y si ha llegado a tu corazón, que la puedas meditar, ¿sí? Y puedas abrir tu corazón al Señor, ¿sí? O puedas hacer los pasos de restauración que hemos hablado, para que así la presencia de Dios vuelva a ser palpable en tu vida. Señor, te alabamos y te damos toda la gloria. Sabemos, Señor, que somos tan pequeños, Señor, y tú eres tan grande, pero aún así, Señor, tú estás presente y tienes la capacidad de venir a nuestras vidas, Señor, tienes la capacidad de tocar nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros sentimientos, y absolutamente todo puede ser trastocado por tu presencia, Señor. Yo te pido que en este mismo momento tú lo estés haciendo, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, estés tocando los corazones, las mentes, Señor, y estés haciéndote presente, Señor. Si alguien todavía no ha hecho los 3 primeros pasos, Señor, que pueda aceptarte como Señor y Salvador a Jesucristo en su corazón, y así, Señor, estar habilitado para obtener, percibir y experimentar la presencia de Dios Padre y de toda la Trinidad en su vida. Te doy toda la gloria, bendecí, Señor, si alguno también en este momento se está arrepintiendo, Señor, de algún error, de algún pecado, Señor, para que tu presencia vuelva rápidamente, se instale en su vida y le dé victoria en todas las cosas que hace, porque fuimos llamados, Señor, para ser un pueblo escogido, Señor, y un pueblo que anda de victoria y de gloria en gloria. Gracias, Señor, alabado sea tu nombre. Amén y amén. Que Dios los bendiga ricamente. Nos vemos pronto y seguimos con la reunión.
preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que